Hola, buenas chiquilines, ¿cómo les va? Este, quiero dejarles la clase que no tuvimos el lunes 18 por la batalla de las piedras grabada, cosa de terminar con los temas que había propuesto. No he corregido los deberes, pero tienen que ver con lo que va a ser la clase de hoy. Y bueno, después las dudas me las pueden preguntar por celular o cuando nos reencontremos nuevamente. Y espero que quede claro. El objetivo de hoy es ver las propiedades periódicas. Vamos a definir lo que son. Hay muchas, pero nos vamos a concentrar solamente en el radio iónico, en el radio atómico y en la energía de ionización. ¿Sí? Hay otras más, como el radio iónico y la electroafinidad y la electronegatividad. Pero bueno, no vamos a especificar más. Yo creo que este tema, con que veamos las dos que nombré, el radio atómico y la energía de ionización, es suficiente. Después ustedes, si quieren, pueden ahondar más. Pero bueno, vayamos a el contenido mismo de la clase de hoy y bueno, esperemos entender qué es cada una de estas cosas y qué son las propiedades periódicas. ¿Sí? Bueno, voy a compartir la pantalla con ustedes. Tenemos esta pantalla en internet. Si ustedes quieren poder utilizar esa dirección, pero hay muchas en las que, bueno, definen lo que son las propiedades periódicas. Básicamente, una propiedad es algo periódica, quiere decir que tiene una frecuencia que se repite, que hay un patrón, ¿sí? Que podemos reconocer fácilmente. ¿Sí? En esta página la definen como propiedad periódica es toda aquella propiedad de los elementos químicos cuyos valores se repiten cíclicamente a medida que avanzamos en el sistema periódico. Bien, entonces tenemos que, cuando hablamos de una propiedad periódica, pensar en la tabla periódica y pensar en movernos en ella. Y para movernos tenemos que podemos movernos en un grupo, ¿sí? O sea, en una columna vertical, que le llamamos grupo o familia, y también nos podemos mover en un periodo, que es en una fila horizontal de izquierda a derecha. Esas son las dos formas en las que nos podemos mover dentro de la tabla periódica. Y una de las propiedades periódicas que vamos a definir hoy es el radio atómico. ¿Sí? Como verán aquí en esta página, nombran muchas de las propiedades periódicas que se pueden observar en la tabla, en las que está el radio atómico, la energía de ionización, que son las que vamos a ver, pero también hay otras, que es la afinidad electrónica, la electronegatividad y el radio iónico también. Bien, ¿qué es el radio atómico? Ustedes lo pueden leer ahí o del libro que les entregué, del Chunk, o de cualquier página de internet, pero básicamente el radio es el diámetro dividido 2 de lo que es un átomo. ¿Estamos de acuerdo? Es sencillamente eso. Si lo imaginamos al átomo como una esfera, podemos hablar de la distancia que hay entre el electrón más externo y el centro de esa esfera, que sería el núcleo. Esa distancia, bueno, varía. Varía tanto en un grupo como varía en un periodo. Y ahí es donde tenemos que aplicar los conocimientos de configuración electrónica que teníamos antes. Si miramos aquí, están a escala los radios atómicos, ¿de acuerdo? Entonces, para comenzar a ver esto, lo que podemos hacer es ver, por ejemplo, el grupo 1A. Yo creo que cuando se graba no sale la flechita del cursor, pero bueno, si nos movemos en la familia 1A, que es la que está el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio, ¿sí? La primera columna a la izquierda,
podemos ver que a medida que bajamos en el grupo, ¿sí? A medida que vamos desde el hidrógeno, pasamos por el litio, sodio, potasio, rubio y cesio, el radio atómico aumenta. ¿Qué es lo que dice la flecha que tenemos a la izquierda, la flecha azul, que dice aumenta al descender en un grupo? O sea que, como regla general, podemos decir que los radios atómicos aumentan a bajar en el grupo. No solo para el grupo 1A, sino también que para el grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio y bario, vemos que se van haciendo cada vez más grandes esos átomos. ¿De acuerdo? Más allá de saber cómo varía, lo más interesante, como siempre, en toda materia científica, es saber el por qué. En las no científicas también. Pero el por qué es la esencia mismo en donde tenemos que aplicar los conocimientos. Pero bueno, aquí vamos. ¿Por qué al bajar en un grupo aumenta el radio atómico? Sería la pregunta clave que tenemos que responder. Si nos movemos en un grupo hacia abajo, vemos que estamos aumentando el nivel en el que agregamos los electrones. ¿Se acuerdan que el primer periodo era el primer nivel, el segundo periodo era el segundo nivel, el tercer periodo era el tercer nivel en el que agregábamos electrones? Y bueno, es lógico que a medida que yo voy bajando en un mismo grupo y esté agregando electrones a un nivel más lejano del núcleo, el radio atómico aumente. ¿Sí? Entonces la respuesta sería que al estar agregando electrones a nuevos niveles más alejados del núcleo, el radio atómico aumenta. Muy bien, eso en cuanto a la variación en un grupo. Pero en cuanto a la variación en un periodo, podemos ver que a medida que nos movemos de izquierda a derecha, se van haciendo más pequeños. Por ejemplo, mirando el periodo 2, que tenemos bastantes elementos, o el 3 o el 4, podemos ver, si nos concentramos en el periodo 2, que comienza con el litio, después sigue el berilio, después pasa el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, los radios atómicos disminuyen. Una vez más, lo interesante de esto es saber por qué, y el por qué es lo que les voy a decir ahora. La respuesta es que en el mismo periodo estamos agregando electrones al mismo nivel. Todos estos elementos, el litio agregamos electrones en el 2s1, el berilio en el 2s2, el boro en el 2p1, carbono 2p2, nitrógeno 2p3, oxígeno 2p4, flúor 2p5 y neón 2p6. Como verán, son todos del nivel 2. ¿Sí? Pero lo que está pasando también a medida que nos movemos desde el litio hacia el neón es que aumenta el número de protones en el núcleo. ¿Sí? O sea que estamos pasando dos cosas al mismo tiempo a medida que nos movemos de izquierda a derecha. Agregamos electrones al mismo nivel, al 2 en este caso, pero también estamos aumentando el Z, o sea, el número atómico, el número de protones que hay en el núcleo. Si estamos aumentando el número de protones que hay en el núcleo, estamos aumentando la carga nuclear, o sea, la carga que sienten los electrones. Al tener más protones, sienten una carga positiva mayor y los estamos colocando en la misma capa, en este caso en la capa 2. Por lo tanto, estamos colocando electrones en la misma capa y estamos aumentando la carga nuclear. Eso hace que el átomo se contraiga. ¿Sí? O sea que tenemos que ver cuando al movernos en un periodo, tenemos que ver dos cosas. Que estamos agregando electrones en el mismo nivel, por lo tanto, no nos estaríamos alejando, pero a su vez estamos aumentando la carga nuclear, por lo tanto estamos aumentando la carga que sienten esos electrones desde el núcleo.
Eso hace que los átomos se achiquen. Espero que haya quedado claro. Esta clase solo es media rara, pero bueno. Bueno, podemos explicar si nos movemos de izquierda a derecha cómo disminuyen, o como dice aquí en esta flecha horizontal de abajo, de derecha a izquierda aumenta. Bueno. Muy bien. La otra propiedad que queríamos ver es la energía de ionización. Pero antes de ver energía de ionización, tenemos que definirla. No es tan fácil definirla como en el caso del radio atómico, porque intuitivamente sabemos que el radio es una distancia, tenemos conocimiento. Pero la energía de ionización sí la vamos a tener que definir para poder entender qué es lo que está midiendo. ¿Sí? La energía de ionización es la energía que necesito para extraer el electrón más externo de un átomo. ¿Sí? Si este electrón es fácil de sacar, la energía de ionización va a tener que ser baja. Por el contrario, si este último electrón es difícil de sacar, está fuertemente atraído por el núcleo, ahí tendríamos una energía de ionización alta. ¿Estamos de acuerdo? La energía de ionización se define en una reacción química también. ¿Sí? Ahí tenemos un elemento cualquiera, un elemento X. Estoy estrenando pizarrón ahora, estoy usando el de Google. Esto quiere decir que es un átomo gaseoso suelto que no existe en la vida real, a no ser que sea un gas noble, pero que se puede calcular, sí, esta energía de ionización. ¿Sí? Si a este átomo que está neutro yo le saco un electrón, lo transformo en un catión. Por eso se llama energía de ionización. ¿Sí? También es un catión gaseoso. Y también obtengo un electrón separado del núcleo. ¿Sí? La energía que necesito, vamos a ponerle energía de ionización, es la energía requerida para este proceso, ¿sí? Para pasar desde este átomo de cualquier elemento gaseoso, ¿sí? A un ion de ese elemento. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el sodio, cuyo símbolo es LNA, si obtenemos un átomo suelto gaseoso y medimos la energía que necesitamos para sacarle ese electrón, ese sodio va a quedar como un catión, o sea, un ion positivo. ¿Sí? Ok. Y ese electrón lo voy a tener separado. Separado de ese ion. Este proceso me insume una cantidad cierta de energía, y que a esa energía le llamamos energía de ionización. También en algunos textos le llaman potencial de ionización. ¿Bien? Entonces, bueno, esta propiedad también es una propiedad periódica de la tabla periódica. Y la podemos ver graficada aquí. En esta gráfica, por ejemplo, tenemos en el eje de la Y la energía de ionización, o en este caso le llaman potencial de ionización. Se puede medir en electrón volt, como está aquí, o en kilojoule, o en kilocalorías. Y aquí tenemos todos los elementos de la tabla periódica ordenados por su número atómico, que ya sabemos desde el principio del curso que es el número de protones. Entonces tenemos
Para Z1, que tenemos el hidrógeno, este potencial, y para el helio, este. Luego arrancamos el periodo 2 con el litio, y a medida que nos movemos en el periodo, va subiendo, con algunas pequeñas variaciones, pero la tendencia general en un grupo, desde el litio hasta el neón, en un periodo, perdón, desde el litio hasta el neón, es aumentar. Lo mismo en el periodo 3, que comienza con el sodio y va hacia el argón, ¿sí? Lo mismo el periodo 4, con el periodo 5, y bueno, como ven, esto es una tendencia que se repite, ¿sí? Tiene una cierta periodicidad. Y también podemos ver en un mismo grupo, por ejemplo, este es el de Z1 es el hidrógeno, pero después debajo está el litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. O el de los gases nobles, que está marcado aquí, helio, neón, argón, criptón, ¿sí? O sea que si nos concentramos en un grupo, como hicimos al principio, o sea, en una columna vertical en la tabla periódica, y miramos, por ejemplo, la de los gases nobles, vemos que la energía de ionización disminuye al bajar en el grupo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el helio, neón, argón, sería el grupo de los gases nobles, grupo 18, desciende la energía de ionización. Y lo mismo lo podemos observar para el grupo de los metales alcalinos, el grupo 1A, en el que comienza con el hidrógeno, si bien no es un metal, pero después tenemos al litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, que sí son metales, y bueno, vemos que también hay una tendencia a descender a medida que bajamos en la tabla periódica, en un grupo. Ahora viene la pregunta interesante de ¿por qué? Bueno, la energía de ionización desciende en un grupo porque justamente al descender en un grupo habíamos dicho que los electrones que colocamos están más alejados del núcleo. Por ejemplo, el litio estamos agregando electrones en el nivel 2s. En el sodio, en realidad, estamos agregando electrón en el 3s. En el potasio estamos hablando del 4s, rubidio del 5s, y bueno, ¿sí? O sea que estamos aumentando el nivel. Y la energía de ionización se refiere justamente a sacar ese electrón, ese último electrón. Por lo tanto, es mucho más difícil sacar al litio, al electrón 2s del litio, que al electrón 3s del sodio. ¿Sí? Porque el electrón 3s del sodio está más alejado del núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Si bien tiene una carga nuclear mayor, de todas formas, lo que pesa más aquí es la distancia del núcleo. Lo mismo sucede en el grupo de los gases nobles. Es mucho más difícil sacarle un electrón al helio. Imagínense que los electrones están en el nivel 1s2, que al neón, que están en el 2p6, o el argón, que están en el 3p6. ¿Sí? Cuanto más alejado esté un electrón del núcleo, más fácil será extraerlo. O sea, me costará menos energía. ¿Sí? La que llamamos energía de ionización. Esa es la explicación. Y ahora nos falta movernos en un grupo de izquierda a derecha, que son lo que vemos aquí, estas tendencias ascendentes, por ejemplo, desde el litio al neón, desde el sodio al argón, desde el potasio al criptón, vemos que la energía de ionización aumenta. Por lo tanto, al movernos en un grupo, al movernos en un periodo de izquierda a derecha, la energía de ionización aumenta. O sea que me cuesta más extraer el último electrón.
Y aquí tenemos que pensar nuevamente en que cuando nos movemos en un grupo, por ejemplo, del litio al neón, ¿sí? Están pasando dos cosas. Una es que estoy agregando electrones al mismo nivel. Si ustedes se fijan, en el litio estoy agregando en el nivel 2s. Al elemento que le sigue, al berilio, estoy agregando en el 2s2. Y a los que le siguen, el boro, ¿sí? Nitrógeno, carbono, todos esos estoy agregando niveles en el 2p. O sea, siempre es en el nivel 2 que estoy agregando electrones. Pero recuerdan que también al movernos en un periodo de izquierda a derecha está aumentando el z, que es lo que se ve aquí claramente en el eje X. O sea que estoy aumentando el número de protones del núcleo, estoy aumentando la carga nuclear, estoy aumentando la fuerza de atracción que sienten los electrones de ese nivel hacia el núcleo. Por lo tanto, si aumento la fuerza con que esos electrones son atraídos al núcleo del átomo, me va a costar mucho más sacarlos. Y es por esto que aumenta la energía de ionización. Voy a necesitar más energía para extraerlos cuando están muy atraídos por el núcleo. Y bueno, resumiendo, el radio iónico aumenta al bajar en el grupo porque estoy agregando electrones en una capa nueva, más alejada, ¿sí? Y en un periodo, a medida que me muevo de izquierda a derecha, disminuye porque estoy agregando electrones en la misma capa, en el mismo nivel, pero estoy aumentando la fuerza de atracción del núcleo porque está aumentando el Z. En el caso de la energía de ionización, o sea, la energía que necesito para sacarle ese electrón de valencia que tiene un átomo, en un grupo, a medida que me muevo de un grupo de arriba hacia abajo, o una familia, me va a disminuir, porque ese electrón va a estar en un nivel mayor, más fácil, más alejado del núcleo, va a ser mucho más fácil sacarlo y me va a costar menos energía si está lejos del núcleo y siente poca atracción por él. Pero al movernos en un periodo en el que agregamos electrones a la misma capa, al mismo nivel, ¿sí? Estoy hablando de un periodo de izquierda a derecha, agregamos electrones al mismo nivel, está aumentando la carga nuclear, está aumentando el número atómico, por lo tanto está aumentando la fuerza de atracción de esos electrones hacia el núcleo. Y eso hace que la energía que requiera para extraerlos sea mayor y aumente en un periodo a medida que me muevo de izquierda a derecha. Bien. Eso es todo lo que tenía para dar en la clase que no pudimos tener. Y el tema queda acomodado. Obviamente que respondo preguntas. Y bueno, espero que al corregir las PowerPoint encuentre los aspectos claves que mencioné en esta clase. Un saludo, chiquilines, y nos vemos el lunes que viene. ¿Está? Chao.